Bueno, señores, los dejamos. Pablo nos va a dar una clasecita. Después de la clase, si ustedes o cuando él diga que hay preguntas y demás, yo voy a tratar de estar interactuando con ustedes en el Zoom, digo, en el Facebook, y bueno, ahí los dejo con el Pablo. Adelante, Pablo. Sí, en lo que se termina de comunicar, de conectar bien la computadora, eh, una disculpa por la llegada tarde, eh, pero bueno, la tecnología a veces no está de nuestro lado. Eh, Como les decía en la introducción, eh, la plática de la semana pasada de repente me hizo poner atención en algo que pidió Mario, eh, que era justamente esto de, a ver, si una persona con teoría podía hacer lo que veíamos en el video. Y eso abrió una cuestión que no se resolvió en el momento, que es justamente que yo pudiera saber a qué se refería Mario con lo que estamos viendo en el video. Pero alguien va a venir el día de mañana a Gandollo, lo que sea. Porque hay una cuestión en la percepción que nunca nos va a permitir ver exactamente lo que ve el otro. Por cuestiones que van desde cuestiones muy orgánicas, es decir, desde percepción de profundidad y color. Sabemos que muchas personas tienen problemas de visión. De la misma manera hay problemas en otros sentidos. Entonces, el mundo que percibimos no es el mismo que otra persona va a percibir. Y entonces, de repente, si lo queremos complejizar, intentemos más allá de comprender a otro ser humano, comprender a otra especie. Ah, el ser humano no está tan bien equipado que digamos para esto. Pero se me ocurrió esta clase de esto. De hecho, este sería eh, el tercer borrador que me imaginé para Canofilia Sin Fronteras. Porque primero iba a empezar de una forma como muy filosófica y profunda a ver qué era esto de la percepción y cuestionar la realidad y empezar con este tipo de preguntas filosóficas que no nos iban a llegar a nada. Y cuando estaba pensando en hacer algo mucho más práctico, pues todo me llevó aquí. Me llevó a Turit Rugas y cómo es que surge el libro que conocemos todos como Las señales de calma, que no es el título más adecuado para el libro, toda vez que el propósito de Turit al vaciar este registro de observación que ella hizo durante muchos años, para nosotros podernos comunicar con el perro. Es decir, en este libro, Turit lo que quiere es enseñarnos 13 palabras del lenguaje corporal canino para poder utilizar algunas de ellas, porque no todas se pueden utilizar definitivamente. Y es una cosa muy interesante lo que sucede cuando empiezas a darte cuenta y a utilizar estas pautas del lenguaje corporal. Durante muchísimos años se ha cuestionado la validez del argumento de Turit. Ella dice que estas señales
están diseñadas para comunicar algo a otros, tanto perros como humanos. Es decir, es un lenguaje que utilizan para comunicarse con su medio ambiente. Esa es una hipótesis que no se ha comprobado aún. Sin embargo, muchísima gente utiliza esto de las señales de calma de una manera bastante superficial y me pareció un buen modo em, de empezar con el público de canofilia, justamente desde esta visión más superficial, más práctica, más sobre cómo se ve y cómo lo puedo aplicar diariamente en mis sesiones de entrenamiento para ayudar al perro a tener un mejor aprendizaje, un aprendizaje más significativo y por lo tanto un aprendizaje más duradero y mucho más confiable. Antes de comenzar con esta exploración del lenguaje corporal, vienen estas 3 advertencias. Ajá. El lenguaje corporal del perro no lo podemos fraccionar como solemos hacer. Algo de lo que se queja mucho Mario, y me gusta mucho esa observación siempre, es, no puedes decir que porque el perro bajó la oreja así, ya está pasando algo. Ajá. El lenguaje corporal es todo un display, en donde no va a ser solo la suma de las partes la que nos da un resultado, sino que tenemos que ver el lenguaje corporal del perro como un ambiente dinámico en el que no es solo la posición de las cosas, sino su posición en relación a otras cosas, la que nos va a dar un predictor más confiable de qué es lo que está sucediendo dentro de la mente del perro, que por sí mismo es una imposibilidad. Ajá. No podemos saber exactamente qué está pasando porque no tenemos la tecnología suficiente para poder hacerlo con los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y de ahí viene la segunda advertencia, que es que siempre tenemos que ver el contexto, porque hay cosas bastante naturales que suceden con el lenguaje del perro que crean cierto tipo de paradojas que nos explican cómo suceden muchos fenómenos y nos ayudan a crear acercamiento a través de alejarnos, nos pueden provocar castigar una conducta a partir de consecuencias agradables y nos permiten acceder a toda una gama de procedimientos que de otra manera serían impensables. Y la última, pero no menos importante, es que cada perro es un individuo, viene prediseñado de una forma distinta que cualquier otro, y esto va a estar afectado por todos los aprendizajes que ha tenido ese perro a lo largo de su vida. Entonces, no podemos generalizar las cosas. Para esta presentación, voy a utilizar 3 fuentes de información principal. Agarré solo unos, creo que son 4 comportamientos del libro de Turing y los expandí a partir de otras 2 fuentes.
La primera son los cetogramas de Alexa Capra, que es, creo yo, el catálogo más completo de comportamiento en el perro, hasta donde me quedé. Dos de ellos ya están disponibles en español, falta uno. Y es un catálogo de unas 250 conductas, ¿no? Que ya están identificadas y estudiadas en el perro. Ah, alguien me reclamaba alguna vez que se le da demasiado crédito a Tulip por las señales de calma, siendo que ya Lorenz las había descrito desde antes. Sin embargo, cuando Lorenz describe este tipo de comportamientos, los identifica como señales de corte en los lobos. Y estas señales de corte son indicaciones como muy claras y directas en donde el perro está, el perro o el lobo en este caso, está diciendo ya basta. ¿Ah? Ya está siendo demasiado enfático en su forma de comunicación. Y las señales de calma van un paso más atrás. Van en el grado de la advertencia. Es decir, son las primeras señales que nos están dando los perros de que están incómodos con una situación o nos permite inferir que el perro desea que la situación cambie. Y es por eso que modifica su comportamiento. El primer comportamiento es girar la cabeza. Es un comportamiento que vemos demasiado frecuentemente. Y digo vemos entre comillas, porque es tan frecuente para nosotros observarlo en el perro que dejamos de ponerle atención, ¿no? No es regularmente una pieza de información que nos sea de utilidad práctica al momento, porque regularmente no tiene consecuencias para nosotros. Sin embargo, cuando observamos algún video en TikTok de estos accidentes antes de ocurrir, muy frecuentes, es que esta es una de las primeras señales que nos está dando el perro para decirle a quien sea que esté demasiado cerca que se detenga un momento y que por favor le dé espacio. Es también una señal súper frecuente cuando intentamos tomarle fotos a un perro. Cuando intentamos tomarle fotos a un perro, tenemos la atención demasiado fija sobre ellos. Entonces, el perro, al sentir esa presión, lo que nos dice es, ¿por qué me estás viendo tan fijo? No busco problemas. Cuando un perro gira la cabeza hacia un lado, es una señal de que quiere calmar la situación. Esto puede ser no tan evidente como en estas fotos, puede ser un movimiento rápido, como girar la cabeza rápidamente hacia un lado y luego regresar a la posición original, o la puede mantener hacia un lado durante un tiempo. Puede ser este display conductual como el que vemos en este Sheltie, si los cálculos no fallan con la rosa, que se ve como muy claro. O puede ser solamente el desviar la mirada. O sea, no necesita el perro moverse tanto para que sea
el comportamiento que estamos observando. El perro regularmente gira la cabeza cuando otro perro se le acerca demasiado rápido o de manera muy directa, como a veces los obligamos a caminar. Eh, un perro regularmente nunca se va a acercar en línea recta hacia otro, pero con la correa es justamente lo que estamos provocando, que los perros se acerquen de una manera grosera a otros perros, sobre todo si intentamos estas estrategias de que el perro venga junto. Eh, todo el tiempo no les damos la posibilidad de comunicarse adecuadamente y provocamos estos acercamientos que tienen como consecuencia la respuesta en el otro perro de girar la cabeza. Y esta señal es bastante sencilla de utilizar para nosotros como humanos, porque si nos acercamos al perro y el perro empieza a tener este comportamiento, sencillamente lo que tenemos que hacer es detenernos e imitar su comportamiento. Es decir, comunicarle que recibimos el mensaje, que ya entendimos que se siente incómodo y le estamos diciendo, ¿sabes qué, compadre? No vengo a buscar problemas. Todo está bien, la bronca no es contigo. Y el comportamiento regresará naturalmente a su cauce. ¿Ah? Ok, ahí estamos. Ahí estamos con algunas fotografías de los histogramas de Alexa Capra. Y aquí podemos ver, sobre todo en la foto de la esquina superior derecha, cómo es un comportamiento que muchas veces dejamos pasar de largo. ¿No? Y con muchos entrenadores lo he escuchado. Es muy frecuente escuchar, déjalos, se están comunicando entre ellos. ¿No? Esto es cierto hasta cierto punto. Porque no es solo que se estén comunicando, sino que se están comunicando. En la fotografía de la esquina inferior izquierda, parece que el perro está volteando a ver a la cámara. Pero ya que la atención de la persona está directamente sobre el perro e intenta llamar su atención hacia la parte baja con lo que parece ser un premio en la mano, es más lógico pensar que el perro está evitando justo a esta persona, porque este acercamiento, acercarse de cuclillas al perro, que también es algo que veo muy frecuentemente, no es tan adecuado como podría parecer. Porque justo deja al ser humano, sí, más compacto, pero no menos amenazador. Si quisiera imaginarme cómo lo está percibiendo el perro en ese momento, la conducta de esta persona en esa fotografía en específico se parece más a una conducta de acecho en predación. ¿Por qué? Porque la atención está demasiado fija. En la fotografía de arriba, podemos ver, además de otras señales bastante interesantes,
una combinación con otra señal, que es la señal de interposición, y es que hay algo del otro lado de esa fotografía que empezó a poner tenso al perro de la derecha, y entonces llega el perro de la izquierda a intentar calmar al perro de la derecha a través de emitir esta señal. Es como, no le hagas caso, no pasa nada, no tienes por qué alterarse. Y es así como los perros intervienen entre ellos en cuestión de este tipo de comportamientos. Este, por cierto, ahí, Mario Alonso, si hay algún comentario interesante en el Facebook, me pueden interrumpir cuando gusten. ¿No? Ok, veamos un video. En esta interacción entre estas dos hembras, el ganadero australiano está al pendiente de cómo se va acercando el golden cómo está ahí de pie, eh, parándose como muy alto. ¿Mm? Cuando el golden retriever se mueve hacia el lado, el australiano desvía la mirada, gira la cabeza, incluso podemos notar ahí, tiene ojos de ballena, con la cabeza más baja, y de esa manera el ganadero deja la interacción siempre sin perder de vista al gol. Ya vimos foto, ya vimos video, pero muchas veces en la comunicación con los clientes es difícil explicarles estas cosas. Si de repente a nosotros, ya como profesionales, nos cuesta de repente trabajo ver, identificar esta señal en un video de los perros, pues para un cliente muchísimo más. Entonces, están estas ilustraciones fantásticas de Lily Chin que nos lo ponen bastante más claro, ¿no? Aquí la gran diferencia entre los dos comportamientos es cómo afecta la forma de las orejas a la comunicación en el perro, y por eso um, tantas y tantas problemas al momento de discutir cortes de cola y este tipo de cosas, porque no tenemos información suficiente como para saber qué tanto afecta la comunicación entre perros el hacer este tipo de modificaciones estéticas. Ajá. El Lily Chin lo pone de una manera bastante clara en el libro sobre qué podría estar sintiendo el perro cuando presenta este comportamiento. El perro aquí, sobre todo, no sé si ustedes lo alcanzan a notar como lo veo yo, pero las patas delanteras derechas, desde mi percepción del dibujo, tienen menos presión sobre el piso.
pata delantera derecha de ambos perros tiene menos puntos de contacto que la izquierda, ¿no? Como si el perro se estuviera preparando para escapar, ¿no? Cada comportamiento tiene una función. Entonces, el perro no está tranquilo, está confundido. Puede sentir que hay tensión en el ambiente. Y le está pidiendo a lo que sea que se esté acercando o lo que sea que haya aparecido en el medio ambiente, que le dé un momento. ¿Ah? Es como, aguántame tantito, eh, necesito como tiempo para procesar esta información, no sé si vienes eh, en buen plan o no, necesito tiempo para poder tomar esa decisión. Y ya cargo bien mi computadora, déjenme cambio a la computadora de escritorio para poder hacer las cosas mejor. En medio segundo. En lo que eso pasa, Pablita, eso, mientras deja de compartir pantalla. Mario, leo los mensajes o los lees tú. Bueno. Vamos a ver. Mario, ¿estás? Vamos a leer los mensajes. Dice la doctora Susi GPI. Jorge Monroy, no hay presentación, sí, llegó tarde, Pablito. Talej Amili, ¿nos estás diciendo superficiales? Bueno, ahorita que Pablito llegue, pues va a tener que aclarar eso. Jacob Gallegos Villafuerte, saludos desde Tijuana, buen tema. No me tomen a mal, pero escuchar a Pablo es como escuchar a la mañanera con el peje. Habla con muchas pausas y no puedo poner atención y no me lo tomen a mal. Bueno, se lo vamos a dejar a saber a Pablito y Pablito cuando esté listo nos dice. ¿Le seguimos o ya estás listo? Dice Carlos RM, creo que no se puede entrar a Zoom, ahí no sé, no sé qué, porque de ahí sí no puedo decir nada. Aquí le van a reclamar a Mario. David Cordero Jiménez, buenas noches, saludos desde Costa Rica. Canofilia sin fronteras, información canina, comportamiento canino siempre y cuando en realidad se determine que un perro la requiere y no para corregir conductas o traumas será útil. Algunos hábitos creo que las órdenes que más se usan son quedarse quieto, acudir al llamado, la orden, no, y andar a la pierna puede que sirvan, pero si quieren un perro militar en casa, métenle con todo. Bueno, híjole, mejor. Dice la doctora Susi, pon mejor el video en YouTube para que no se pare tanto. Sí, había como un poco de retraso. La doctora Susi le responde a alguien, Pablo es puntual, seguramente algo sucedió. Y Carlos RM, California Sin Fronteras, Información Canina, Comportamiento Canino, dice que le han avisado a la veterinaria y que estoy en espera. Sí, ya está solucionado. Ok, tú me dices, Pablito, seguimos platicando aquí. Sí, pues vamos a ver, ¿había algún comentario sobre algo especial? No, pues todos son los comentarios que se miran aquí. Esto lo estoy mirando en el teléfono. No sé si haya habido algunos que no haya leído, pero en sí hasta ahorita no hay, no hay preguntas sobre lo que has comentado hasta el momento. Pero yo sí tengo una pregunta, Pablo. Ok. A ver, si puedes abrir tu cámara antes de continuar, ¿no? Y me gustó o me llamó la atención mucho lo que hablabas, ¿no? Yo creo que también a veces aquí hay bastante confusión entre mucha gente cuando decimos castigar una conducta que no es lo mismo que castigar a un perro. O no sé qué podrías decir si estoy equivocado en esto. Porque también a veces yo creo que hay una confusión bien grande que no es lo mismo castigar una conducta que castigar a un perro. Sí, no es lo mismo. No se te escucha bien, Pablito. Sí, y no es lo mismo
ignorar una conducta que ignorar. Los administradores nos confiamos mucho de las... sí, sí. Sí, ahí está. A ver, aquí no me salen los comentarios de aquí del Del Zoom. chat, esos sí los puedo ver acá. Oh, aquí está, ya lo encontré. Dice, buenas noches, saludos desde Tijuana. Los adiestradores nos confiamos muchos de las señales. Híjole. No, Sí y no. Creo fíjate, que Pablito, estaba buscando un video no sé si te lo mostré antes, del cachorrito y el perro ya adulto. creo que no. Lo estaba buscando. Si no lo encuentro, ya te lo voy a mandar en privado. Ajá. Creo que le hacemos caso a las señales cuando ya son demasiado evidentes y no vemos cuando este tipo de señales de incomodidad empiezan a manifestarse. Entonces, ya para cuando hacemos caso a la señal, es un poco demasiado tarde. Y Porque yo ya el creo, perro tuvo que tener una escalada de comunicación para que nosotros lo pudiéramos notar. y yo creo que ese es tema que habíamos platicado antes nosotros aquí mismo también, ¿no? Sí. De que hasta Mario había dicho así, muy coloquial, de que ya le bailaron a la novia y este apenas va llegando. O como, no me acuerdo cómo era el comentario que había hecho, pero yo creo que es lo que sucede muchas veces, Pablo. Sí, y justamente es la intención de esta plática, desviar un poco su atención hacia esto que he visto que muchos entrenadores no ven. Y cuando digo muchos entrenadores no ven, es porque una de las partes del examen del conocer dice específicamente, detecta las reacciones de estrés en el perro y hace algo para reducir ese estrés. Y entonces, hasta ahorita, eh, no hay, parece que no hay un solo alumno que haya identificado las primeras señales de que empieza a aparecer el estrés en el perro y la costumbre es lo desestresas cuando terminas el ejercicio. Ujú. Ahí sí me tengo que sonreír un poquito, ¿no? Si es válido, ya sabes para dónde voy. ¿No? Y es, Oye, Pablito, ¿ya es válido hacer preguntas ahorita o todavía hay más sí, de una contigo? vez, de una vez. Por ejemplo, es lo que le mencionaba yo a Mario antes de que llegaras, lo que nos estábamos haciendo en esta pequeña charla antes de que comenzaras con la presentación. Ok, ya llegamos a un punto donde entendemos que, y voy a dar dos partes, de que el perro se siente incómodo por alguna interacción con el otro perro. ¿Qué es lo que hacemos en este caso, no? Que vendría siendo la gran pregunta para mí, que obviamente yo te podría decir te podría dar una respuesta de cómo yo lo haría. Eso va a ser para otra plática, o quizás no por redes sociales, eso sí va a ser un poquito más privado. Y la otra es lo que ya mencionabas, ¿no? Y en lo personal, yo detesto esto, en lo personal, dejar que el perro se corrija entre sí. Eso, híjole, eso es lo que a mí yo detesto, en lo personal. Sí, bueno, eso viene más como ya la conclusión de la plática, eh, porque justamente eh, tienes que saber cuándo intervenir, cuándo no y cómo. Y eso pues te decía que esa va a ser nuestra plática de 3, 4 horas también, obviamente, Mario, que nos venga a regañar cuando estemos platicando de eso. Y ya decidimos si es posible compartirlo con nosotros, Sí, con todos los demás. voy a volver a compartir mi pantalla. Déjame pongo fuera de la cámara y silenciamos los micros. Ujú, ahí estamos. Ahí se ve bien la presentación, yo creo. Sí, ahí estamos. Ajá. Entonces, vamos a la siguiente señal de calma, que es un poco más difícil de identificar para nosotros. ¿Por qué? Por la simple altura.
La simple altura, la posición del perro no nos permite estar atentos a esta señal, que es suavizar los ojos. Eh, Se refiere a Kituid más bien a parpadear. Ajá. ¿Por qué? Eh, Aquí digo, hay muchos entrenadores. eh, es muy diferente una mirada dura del perro cuando está con la atención fija en algo a una mirada tranquila. Ajá, eso es una mirada suave. Y son muy distintas ambas. Allá cerrar los ojos totalmente o estar parpadeando mucho. Ajá. Sin embargo, es una señal bastante eh, relevante, ya que entrecerrar los ojos es otra forma de mostrar una mirada más suave y menos amenazante. El perro regularmente lo hace cuando mira a alguien directamente y no quiere parecer amenazante. Ajá. Nosotros podemos utilizarla también durante el entrenamiento de contacto visual para que esto sea más suave y amistoso. Eh, Muchas veces cuando estamos enseñando foco de atención, es fácil que perdamos de vista esto y siempre le estamos pidiendo al perro que nos mire directamente a los ojos y muchos entrenadores me han comentado que es, eh, por ejemplo, una de las partes más complicadas en deportes de guardia. ¿No? Mantener la atención fija en los ojos del aestro con otros sistemas es bastante más sencillo hacer. Um, pero este es algo que el perro regularmente no haría. Ajá. Y esta señal se ve potencializada si estamos a nivel de piso con el perro, ¿no? Creemos que de repente el simple hecho de bajar nuestra postura es como si estuviéramos hablando con un niño y ya estamos a su nivel, entonces es menos amenazante, pero en el caso de los perros, ¿no? Eh, para muchos perros va a ser muchísimo más difícil mirarnos directamente a los ojos si estamos a su nivel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más amenazante, sencillamente. Aquí vemos un par de fotografías del etograma de Alexa Capa, en donde si observamos la dirección de la mirada, los perros que están cerrando los ojos no están directamente viendo en dirección al otro perro. Hay esta desviación de la mirada, como vimos en la señal anterior, pero intensificada por este cerrar de ojos. Y es un poco como lo hacemos nosotros los humanos. Si no lo veo, no está pasando. Si cierro los ojos un momento, se va a ir esta cosa que me está causando miedo o incomodidad. Entonces, es una señal a la que tenemos que estar bastante atentos. Ajá, aunque sí, es bastante difícil de observar cuando traemos al perro con la correa, sobre todo si es una correa muy corta. La perspectiva no nos lo va a permitir de una manera tan sencilla. Vemos el video. Sale.
Ajá. El macho se encuentra con la hembra y el macho, en respuesta al movimiento de la hembra, cierra los ojos, se detiene, empieza a caminar más lento y de esa manera saluda al perro negro. Vemos como también se lame los costados, hace un círculo alrededor y hace que el macho se aleje de su dueño tutor. Vamos a verlo en dibujitos. Este es el famoso smiley. Aquí el perro está bastante tenso. Regularmente, esta señal de cerrar los ojos se acompaña de esta tensión en las partes, en las comisuras de los labios, pues. ¿No? En la imagen de aquí abajo, el perro ya está bastante más sobrepasado, nos está dando muchísimas otras más señales. Y aquí es un perro al que le están tomando una foto, ¿no? Literalmente. ¿No? Aquí nada, nos vamos a concentrar en los ojos, aunque hay bastantes otras más señales que pudiésemos llegar a discutir, porque siempre el lenguaje es un display completo, no podemos fraccionarlo como de repente nos gustaría. ¿No? Em, ok. Pues vamos a la siguiente señal. Esta es muchísimo más difundida, que es la señal de lamerse la nariz. Eh, y de repente es difícil identificar si el perro se está lamiendo la nariz por que está empezando a sentirse incómodo o lo está haciendo porque sabe que ya viene el premio. Ajá, entonces se le está antojando y se lo está saboreando desde antes, que es completamente una posibilidad. Aquí hay un diferencial bastante sencillo de hacer, que es identificar por dónde sale la lengua para saber si es una cosa u otra. Pero el lamarse los labios es un movimiento muy rápido de la lengua que los perros hacen para calmar la situación y a veces es tan rápido que es muy difícil de ver. Esa señal la vemos muy frecuentemente al momento de colocar el equipo, ¿no? Al momento que le estás poniendo el collar o la correa. Por comodidad regularmente nos inclinamos sobre ellos y el perro ya se sintió incómodo. Pero son señales que están diseñadas para ser sutiles, que son los primeros intentos de comunicación que tiene el perro para decirnos, oye, eh, no me siento tan bien, o sea, esto no se siente tan padre. Poner atención a este tipo de señales nos puede significar cambios enormes en el comportamiento general del perro. Y son cambios inmediatos, los puedes percibir muy rápidamente. Y no solo en el comportamiento que estás, en tu comportamiento objetivo, sino también en la vida general del perro. Porque el perro realmente hace esto muchas veces durante el día.
Muchas veces durante el día está intentando indicarnos que está sintiendo esta incomodidad. Y nosotros sencillamente lo ignoramos. Entonces, el perro tiene que empezar a gritar más fuerte para hacernos, para comunicarnos eso mismo que ya nos estaba intentando comunicar. Aquí vemos una linda foto de alguien acariciando a su perro, pero el perro está aquí realmente incómodo. Y nos puede parecer algo que vemos todos los días, porque lo es. Aquí está el caso de una interacción entre perros y humanos, y aquí el caso de una interacción entre perros. Eh, en esta foto, inclusive podemos alcanzar a ver el blanco de los ojos de este perro. Eso no debería suceder. Porque esta señal del ojo de ballena, funcionalmente, te está diciendo que el perro está utilizando este músculo orbicular para aumentar su visión periférica, es decir, siente que necesita estar más atento al medio ambiente y por eso se alcanza a ver el blanco de los ojos. ¿No? Veamos un video. Wow, sí. Aquí el border le está pidiendo al otro perro que se aleje. Al realizar este movimiento de lamerse los labios, eh, antes de dejar la interacción, ¿no? Eh, muchas veces, sobre todo hace años, bueno, no, a una hora, le pedimos a los clientes que ignoren al perro, ¿no? Que no lo vayan a recompensar por estar haciendo lo que esté haciendo. Pero un perro, antes de hacer este tipo de movimiento, le avisa al otro perro que, que va a dejar de ponerle atención o que por favor haga otra cosa que no venga con él. Pero siempre hay estos avisos, ¿no? Que son parte de los modales que hay entre perros, eh, y nosotros rompemos muchas veces con esta secuencia que ya los perros, según dice Tully, ya lo traen consigo. No es algo que necesiten aprender y desarrollar, sino que es algo que ya traen eh, naturalmente como parte de los patrones de acción fija del instinto. Veámoslo en imágenes. Y bueno, díganme si esto no es común, pero sí, es bastante, bastante, bastante frecuente que podamos ver este tipo de señal. Y desafortunadamente, muchísimas veces cuando intentamos entrenar obediencia. Eh, supongo que más de una vez se han enfrentado uh, a un perro que intentando darle un premio directamente de tu mano y te voltea la cabeza y te saca la lengua. Muchas veces lo interpretamos como que no quiere comer, como que está siendo grosero o cualquier cantidad de otras cosas, pero en realidad el perro lo que está diciendo es no me siento cómodo tomando el premio de tu mano. Y
Yo creo que hacemos una pausa aquí porque hay un comentario, una pregunta que me parece bastante interesante, que dice que las señales, aunque sean las mismas, cambian según el escenario. Pues sí y no. Eh, Creo que lo principal para identificar en cuanto al lenguaje corporal del perro es qué es lo que el perro intenta lograr cuando presenta este comportamiento. Mi perra personal, por ejemplo, yo le enseñé que para pedirme un juguete o para pedirme un poco de comida, para pedirme lo que sea, justamente desviara la mirada y me ignorara, ¿no? Entonces es bastante gracioso ver eh, cómo mi perra me ignora a propósito, eh, y, y se asegura de que esté viendo que me está ignorando. Es como, oye, mira, mira, mira cómo te ignoro. Eh, es bastante interesante de ver. Eh, pero sí, hay muchas cosas que hacemos que interfieren con la presentación del lenguaje corporal y también tenemos que ser muy conscientes de ello. Ajá. Si el perro aprende que en función del comportamiento obtiene algo que él necesita, la señal cambia de valor. Ajá, porque entonces es el perro que está intentando alcanzar algo, no está intentando evitar eh, una, una situación. Eh, entonces habría que estar como muy atentos siempre a esto y creo yo que siempre tenemos que tener en la cabeza esta pregunta de ¿por qué está haciendo el perro este comportamiento en este preciso momento, dadas estas precisas circunstancias? ¿Qué es lo que el perro quiere lograr a través de realizar este comportamiento? ¿Mm? Espérame, ¿por qué? Ahora, A ver, Pablito, pensé adelante, que habías hecho una pausa. Aquí hay dos comentarios. ¿Los podemos leer o esperamos? adelante, adelante. Dice David Cordero Jiménez, en el caso del Doberman, ¿es posible leer su lenguaje corporal? En mi caso sí lo logro. La otectomía y el corte de rabo no impiden leerlo, pero para eso se necesita aprender a leerlo. Y también David en el segundo comentario. En mi caso tengo 8, 2 Dobermans, 3 años, 6 meses, 5 hembras y un macho PBM, todos juntos 24 horas. Evito que el perro me lea los gestos corporales esperando una respuesta. Mi comunicación es 3 para uno, eje, sonido, voz y señal y señas para un comando. No entiendo mucho a qué se refiere con que el perro le lea los gestos corporales, pero ah, ahí hay un gran problema en términos de condicionamiento operante, que es si presentas tres señales al mismo tiempo, el perro solo te va a captar una. Y regularmente no sabes cuál de las tres es, a menos que hagas algunos ejercicios para ver cuál fue la señal que el perro identificó. Eh, es un poco energía gastada de más estar eh, dando más de una señal para un comportamiento. ¿Ah? Sin embargo, hay formas de enseñarle el nombre al perro para que el perro
primero, primero digo tu nombre para que sepas que te estoy hablando a ti y después te doy la señal que necesito cuando ya estamos en una convivencia más cotidiana. Pero sí, mezclar señales en una misma intención, lo que provoca es un efecto que se llama de eclipsamiento. Entonces el perro va a terminar decidiendo cuál es la señal que es realmente significativa para atender a ese comportamiento y eso va a depender de la regularidad y otras cosas. Okay. Espero que haya quedado más o menos resuelto. Entonces, déjame ver si puedo cambiar el... Listo. ¿No? Vamos con la siguiente señal de calma. También es muy, muy común verla referida en términos generales entre administradores. Es la señal del bostezo. Y la señal del bostezo es como de las más útiles para poder utilizar nosotros para comunicarnos con el perro. Es una señal muy, muy fácil de imitar. Brian Hare tiene eh, un par de estudios bastante interesantes al respecto de cómo reaccionan los perros al bostezo. Él lo relaciona con la capacidad empática. Pero, el bostezo es una señal de calma bastante, bastante intrigante y de hecho se vuelve en la señal de elección para muchos entrenadores para que el perro se empiece a relajar. E intentar contagiarle este bostezo al perro. Suele tener un efecto tranquilizador. Esta señal es más frecuente de observar cuando estamos explorando un nuevo territorio, cuando vamos a ir al veterinario, cuando el ambiente general es nuevo o estresante, la vamos a ver. La ver muy frecuentemente también cuando nosotros entre humanos nos estamos peleando y de repente el perro empieza a bostezar. También se está intentando comunicar con nosotros para decirnos que le bajemos 2 rayitas. Cuando lo traemos con la cola muy corta, es muy frecuente ver estos bostezos. Cuando el perro se empieza a exaltar demasiado y empieza a mordernos la ropa y cuestiones por el estilo, es bastante, bastante útil. Si las personas que llegaran al ambiente del perro entraran bostezando, el perro lo vería de una forma más relajada. Cuando los abrazamos, bostezan muchísimo. Eh, y no podemos olvidar que el propósito de Turid al hacer este libro era darnos estas herramientas de comunicación para hablar con el perro, ¿no? Hacemos muchas cosas para que el perro nos entienda, ¿no? Hacemos mucho clicker, mucho entrenamiento para que el perro entienda qué es lo que nosotros queremos comunicarle, pero regularmente hacemos muy poco para intentar entender qué es lo que el perro nos quiere comunicar a nosotros, ¿no? Y esto no debería ser así, ¿no? Siempre deberíamos tener en la mente que debe ser un esfuerzo recíproco el que el perro nos entienda y nosotros intentar entender al perro. Conste que estoy diciendo intento. ¿No? Aquí la señal es muy, muy evidente. ¿No? En ambos casos,
eh, que pongan mucha atención a la posición de las orejas. Ajá. Esta señal de calma requiere de una inversión importante de energía muscular en el perro. Es muy frecuente verla justo como una señal de desplazamiento del estrés. Como el perro no puede procesar tan fácil lo que está pasando en su cabeza, intenta desviar un poco de la energía que está circulando ahí en su cerebro hacia los músculos. Ajá, para no tener esta sobrecarga en el cerebro. Veamos el video. Aquí la señal es muy, muy sutil. Ahí está. ¿No? Es muy, muy difícil de ver si no lo estás buscando. Y creo que de ahí la importancia de la preparación de los entrenadores para observar el lenguaje corporal del perro, porque por muchos años que tengas de experiencia trabajando con perros y haciendo estas cosas, si no sabes qué es lo que estás buscando, eh, va a ser muchísimo más difícil que llegues a identificarlo y usarlo en tu favor. Sin embargo, concedo que hay muchos entrenadores que justo por la experiencia no lo identifican, pero sí lo utilizan a su favor. Ajá. Eh, y cuando les pides que te expliquen el por qué cambiaron de una técnica a otra o por qué cambiaron la estrategia con ese perro específico en ese momento, no lo pueden hacer. Ajá. Porque tuvieron ese aprendizaje de manera inconsciente a través de la repetición. Eh, y ni ellos mismos se dan cuenta de que identificaron ese tipo de microseñal. Que es un poco la diferencia entre un estador consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y un entrenador que sencillamente lo hace. No digo que ninguna de las dos sea mejor que la otra, pero la diferencia está en la posibilidad de explicarle a otros cómo repetir lo que ellos están haciendo con un perro en específico. Veamos otro video. Ok. Mano. Este video es de una evaluación conductual eh, en donde están presentando a este border a una persona desconocida. Entonces, el perro desvía la mirada, olfatea el aire, lame su nariz, ignora a la persona. Bosteza ligeramente, se echa, después vuelve a bostezar y empieza a vocalizar. ¿No? Empieza a gimotear y comienza a alternar entre gemido y bostezo. ¿No? En la ilustración del lichín es muchísimo más evidente que esto está sucediendo. ¿Eh?
Pues, y hasta aquí las señales de calma que elegí esta vez para comenzar, porque tampoco los quiero sobrecargar mucha información. Pero estas señales son de las más sencillitas de observar. Turis nos recomienda que para estudiar estas señales de calma, sencillamente elijamos una y nos sentamos en un parque a observar. Solo poniendo atención en una señal específica y una señal a la vez, nos iremos haciendo más hábiles en esta detección de las señales y después las podemos comenzar a utilizar con los perros que están que están a nuestro alrededor. Ajá. Hay que dar créditos. Los fotogramas salen de Alexa Capra, ¿no? Con texto, fotos y videos disponibles en su tienda en línea en español. 2 de ellos, hasta donde revisé. Todavía falta que traduzcan uno. Las señales de calma de Turid. Recientemente se editó la edición del 25 aniversario. Y este libro tiene historias muy interesantes que cuenta la misma Turid. Pero cuando sacó este libro la amenazaron de muerte y bueno, fue una ocasión de persecución internacional en contra de la señora por haber dicho las cosas que dijo. En el libro, el libro del Lichin, The Real Language, es muy difícil conseguirlo en español aquí en México, porque la distribución del libro en español la tiene Doctorial y parece que no quisieron hacerla como muy internacional. Pero definitivamente son libros que no pueden faltar en sus bibliotecas. El de señales de calma para su propio conocimiento y el de Lilsin para poderle enseñar a los clientes de una manera muy visualmente efectiva qué es lo que estamos buscando cuando queremos identificar el inicio de los estados de estrés. En el perro, ¿no? Sobre todo cuando queremos identificar señales tempranas, ¿no? Los perros utilizan otras señales de calma, además de las que ya mencionamos. Jugar con otros perros puede ser una señal de calma. Tratar de verse más pequeños, intentar lamer la boca de otro perro, cerrar los ojos, parpadear, levantar una pata. Pero si estás, por ejemplo, enfrente de un perro que te está gruñendo y parece enojado, simplemente puedes quedarte quieto y parpadear. ¿No? Después de unos minutos, el gruñido va a detenerse y de repente el perro va a entender que no representas una amenaza, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso hacen los perros entre ellos. Ajá. Si un perro le está gruñendo a otro, el perro que está recibiendo la amenaza puede sencillamente quedarse parado, sin moverse, levantando tal vez la pata delantera, lamiéndose la nariz, parpadeando. Y el perro que antes parecía quererlo atacar, eh, se va a empezar a calmar. Ajá. Y es importante que reconozcamos estas señales tempranas del inicio de la escalada de estrés, porque los perros tienen muchísimas más señales, ¿no? Ya, mirarse fijamente, pararse muy derechos, gruñir, ladrar, mostrar los dientes, el pelo erizado, la cola levantada. Esas son las señales que sí vemos. Ajá, eso es a lo que estamos atentos, ¿no? Que el perro no empiece a pelar los dientes como hacemos acá en México. Eh, pero ahí ya la escalada de estrés ya está bastante
bastante avanzada como para intervenir de una manera tan correcta. Ajá. Eh, la intervención conductual, eh, como nosotros la conocemos, intervención con técnicas amigables, depende muchísimo de esto. Para poder intervenir amigablemente en un comportamiento, tienes que identificar cuando el comportamiento se está empezando a desarrollar. Porque si ya llegas a estas señales mucho más avanzadas, regularmente ya es demasiado tarde para un tipo de intervención de este tipo. Eh, si le avientas salchichas a un perro cuando se está peleando, las salchichas regularmente no te van a servir de mucho. Ajá. Toda la base de lo que es en realidad el entrenamiento positivo está aquí, en la observación y detección de estos estados muchísimo más sutiles de intervención conductual. Y de hecho, ya cuando te vuelves hábil haciendo estas cosas, puedes empezar a notar cuando un músculo se tensa o cuando hay un cambio en el peso del perro, y cuando identificas eso es un muy buen momento para actuar. Pero identificarlo sí requiere de bastante preparación y experiencia para poder identificar esos cambios sutiles y mínimos en el comportamiento del perro, que es ahí en donde sí que debemos actuar. Y bueno, esta pequeña presentación es parte de uno de mis cursos. A ver, porque aquí hay algo en el chat. Y les dicen, entonces la intervención de comportamiento amigable no es dejar hacer al perro lo que quiera y darle flechas todo el tiempo. Definitivamente no. Eh, este enfoque súper positivo de el entrenamiento viene justamente desde Turid, viene desde Noruega, y la base de todo esa corriente de la intervención conductual está en la observación del perro y en comunicarse con él en su propio lenguaje. Ajá. El ala más radical de, de la modificación conductual y la intervención conductual en perros, que es justamente la escuela de Turid, es eso, comunicación. Tengo que saber cómo comunicarme y cuándo comunicarme de la manera correcta con el perro, para entonces no tener que ordenarle nada ni restringirle. Simplemente me comunico con él. Hay algo que dice Turid en algunas de sus presentaciones que me encanta, ¿no? Sobre darle de comer al perro en la mesa. Entonces Turid dice muy sencillamente, pues lo hago dependiendo de la situación y con los invitados que esté. Y si en este momento no quiero que el perro venga a la mesa a pedirme cosas, simplemente se lo comunico, ¿no? Se lo comunica con algo que ella llama la señal de mano, que es bastante interesante. Y la verdad, cuando empecé a darle el beneficio de la duda a estas cosas, sí me parecían una locura. Me fue muy difícil convencerme de que esto en realidad funcionaba y de que un humano era capaz de hablar perro, pero en realidad verlo funcionar es realmente, eh, parece magia.
¿no? Es súper, súper interesante de experimentar en la práctica. Cómo esto es que se traduce en términos prácticos. Pero en realidad los invito a que lo experimenten, ¿no? Empiecen con estas cuatro, una por una, y sencillamente vean cómo reacciona el perro cuando ustedes lo hacen, ¿no? Esto va a ser la base de todo, ¿no? Y pues ahora sí que no me estoy metiendo en técnicas de entrenamiento, no me estoy metiendo en herramientas, no me estoy metiendo en nada. Bob Bailey dice que cuando entrenas un animal, el comportamiento del animal no es lo más importante, es el comportamiento del entrenador. Cuando el animal realiza un comportamiento en lo que realmente nos debemos de fijar, ¿no? Y la invitación el día de hoy a todos ustedes es esa. Dejen de fijarse en el comportamiento del perro, solo pongan atención a estas cosas y empiecen a reaccionar de una manera distinta a la que lo hacen regularmente. ¿Ah? No les estoy pidiendo fe ciega en Turid, porque, por ejemplo, esto de Turid no está suficientemente academizado como para establecerlo como un procedimiento. Pero hagan eso. Observen estas reacciones en el perro y ustedes mismos reaccionen de una manera distinta a la que lo hacen regularmente y vean qué efecto tiene eso sobre el comportamiento del perro que tienen enfrente, ¿no? Entonces, esta, eh, esta pequeña clase es parte de mi curso, de un curso más largo, ¿no? Que acaba de estar, lo acabo de poner disponible en línea. Entonces, ahí tienen un pequeño código de descuento si lo quieren tomar, la certificación de la SEP, de la que ya les he hablado varias veces aquí. Eh, y pues bueno, eh, creo que eso es todo por mi parte. No sé si tenemos más comentarios o algo así, mi estimado Alonso. Creo que Mario ya regresó, ¿no? Ya está de regreso otra vez, pero mira, aquí hay varias preguntas, pero yo creo que por parte de Sergio Librado, bueno, antes Pedro Morales Hernández, salud dogs, Sergio Librado, buenas noches a todos, pero yo creo que esta pregunta que viene aquí es de una respuesta de 3, 4 horas. Déjate leer el comentario. Tengo un problema con un pastor belga de casi 5 años. Nunca socializó, jamás le enseñaron nada. Ahora es muy reactiva a los estímulos externos, a todo lo que pasa, lo quiere ir a morder. De hecho, ya mordió a alguien y ahora ya quieren componer su comportamiento. Dice David Cordero Jiménez, es increíble como un video de 20 segundos da tema para 2 horas, no, hasta para 7 horas. Este, todas las señales que dicen están bien aquí. Yo digo que el problema lo tuvieron los dueños. ¿Qué sugieren ustedes como expertos? Y es lo que te decía, que es que esto no es una respuesta que se puede dar de 2, 3 minutos, ¿no? Y otras saludos, Sergio Librado. Sergio Librado una vez más, pero cuando ya todo se elevó, ¿cómo intervenir? Excelente aprender de ellos, observar y saber cómo puedo comunicarme, dice David Cordero Jiménez. Y el último, pues ese lo dejamos para. Este lo lees tú solito, Pablo. Sí, ¿cómo te preparas para cuando ya todo salió mal? Fíjate, Pablo, esa es una de las cosas que tú y yo platicamos. Yo creo que tú vas a profundizar un poquito más y si Mario está aquí también. Es que es lo que acabas de decir, ¿no? Ya nos hemos tardado, ya se dijo Mario, ya nos bailaron la novia en el baile y nosotros apenas vamos llegando, ya barrieron. Y pues lo que puedas, ¿no? Pues en ese caso, pues es que
bueno, en lo personal, ah, es que es una respuesta que no se puede responder en 2, 3 minutos. Podría, Dios. Es que, ok, hay algo que los que nos dedicamos a la promoción de métodos positivos no decimos mucho en público porque la gente suele malinterpretarlo. Pero Silvia Turner, por ejemplo, dice, a ver, sí, todo condicionamiento operante, muy bonito, que el perro tenga experiencias positivas, eh, siempre y hacerlo todo sin intentar dañar al perro, teniendo en cuenta sus estados emocionales, etcétera, etcétera. Pero si se me está, eh, si se me está incendiando el establo y le tengo que dar una nalgada al caballo para que se salga corriendo, se la voy a dar. Mira, es que ahí es donde entra un poquito lo controversial. Mira, hace tiempo hicimos una plática sobre, obviamente, tú sabes, nosotros con los perros de compañía, los buenos modales para los días festivos. Y nuestra plática fue, si te lo platiqué, ¿no? Nuestra plática fue aproximadamente de 1 hora. 50 minutos hablamos de cómo prevenir, cómo hacer que todo salga bien. Lo vamos a poner todo salga bien entre comillas. Y 10 minutos hablamos de algo que podrías hacer en caso X, como en este ejemplo. Y la gente se fue con los 10 minutos. Y desafortunadamente eso es lo que a veces percibimos. Esto se me quedó en la cabeza, es lo que escuché y esto es lo que tengo que hacer. De una manera práctica y aplicable, sí. Y rápido. Y eso es lo que a veces es complicado cuando se presentan este tipo de preguntas en lo personal. Te digo, no sé cómo lo mires tú. Es que hay mucho contexto, hay muchas cosas que se tienen que hacer desde base. Y, y pues de acuerdo contigo, si se me está quemando el establo, pues voy a tener que hacer lo que tenga que hacer para que el caballo salga y se vaya y se esconda lo que lo que quiera que sea. Y a veces eso es lo que mucha gente podemos escuchar. Ah, pues dijo Pablito, dijo el güey de Alonso, que pues si el perro se está peleando, le vayamos a dar una nalgada y tampoco va por allá. O sea, también tenemos que Y si ser. ya me funcionó en un escenario, me va a funcionar en otros, ¿no? Ujú. Entonces, es que es amplio toda esta información, ¿no? Sí, y en términos ideales, deberíamos de preparar a nuestros perros para enfrentar todas y cada una de las situaciones que va a enfrentar en su vida diaria, para que entonces ninguna situación le agarre de sorpresa y no tengamos que actuar de manera improvisada al momento de que suceda algo, porque ya lo preparamos Ujú. para Y todo. ahí, no sé si estés de acuerdo conmigo y si está aquí Mario. Y es por eso que también nosotros siempre hablamos del trabajo de fundación, del básico, y no estamos hablando básico de siéntate, échate y quédate quieto. Tu Ajá. trabajo de fundación se repite y se repite y se repite y se repite al nivel que vayas. Sí, una de las cosas que más me gusta del sistema de Turing es justamente que como la base es la comunicación con el perro, entonces todo esto que conocemos como entrenamiento sale sobrando. Ajá. Y es de ahí de donde viene toda esta corriente de decir no a la obediencia, no a pedirle sentados y quietos a los Ujú. perros. Eh, ¿Por qué? Porque si ya establecí una forma clara de comunicación, ya no lo necesito. Y fíjate, Pablo, que ahí es donde causa mucha controversia todo esto. Y tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones. Es que esa, ¿cómo le decíamos? Era ilusión de control.
Creer que nos, tienes el control del no- comportamiento del perro es, que nos hace sentir un poquito más seguros. claro. Y no nos deja de ver más allá de eso. No nos Porque deja. creemos que ya lo tenemos controlado, sí, claro. Exactamente. ¿Cuántas veces no hemos mirado gente que tiene 30, no me exagere, 3 o 4 perros ahí sentados y porque el perro no se mueve, creemos que ya lo logramos, o como diría un amigo acá, que somos la mamá de Tarzán en calzoneta, ¿sí? Y hasta ahí nos hemos conformado con eso. O también viene, con todo el respeto para la gente que hace deportes, también pensamos que por eso, también que eso es lo que tenemos que hacer y eso es suficiente. Y Sí, cuando es otro contexto muy diferente. sí, sí, y voy a aprovechar. Tenemos muchas personalidades en el público. Te andan buscando, Pablo, te andan buscando. Saludos al Capitán Juárez, a Edgar Montesinos, por ahí. Gracias por estar aquí. Esteban, ¿cómo estamos? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches. Yo muy atento aquí a lo que están diciendo y lo que estás comentando y a tu exposición. Tomé algunas notas y tengo una pregunta. Sí, claro. La conducta, y conste, no soy entrenador, simplemente tengo una perra que me ha dado lata y que me ha enseñado mucho. Entonces, la conducta o la respuesta a una conducta cambia de acuerdo al contexto en el que se está dando. A lo que yo entendí primero, el lenguaje de los perros, o la forma en cómo se manifiestan, que nosotros tendríamos que leerlo o interpretarlo o saber traducirlo, es general para todos los perros. Sí, es algo que yo anoté para poder establecer el contexto de la pregunta. Ujú. Aquí no me importa raza, simplemente los perros, raza que sea, tienen, en base a las cosas que pusiste, mira, aquí está todo lo que anoté, para que no vean. El lamerse, el bostezo, el levantado, todo la forma en cómo ellos se manifiestan. Es igual, dentro del estudio de la persona que manejas es igual en todas las razas, luego particularizando un poco más, ¿será la misma o diferente entre dos razas? Te lo pregunto, te lo digo por lo siguiente, y discúlpame si te tuteo, pero Adelante, por yo te favor. puedo hablar de usted también. Entonces, durante los entrenamientos a los cuales yo llevo a mi perra, ya tengo mucho tiempo, y aunque ya dicen que eso es otro contexto, pero yo lo estoy diciendo como cliente de alguien que le ofrecen un entrenamiento. Claro. Tengo dos perras, mismo sexo, misma edad, misma raza, Malinois. Una perra siempre trae sus orejas agachadas hacia atrás, pero si ve un perro pequeño, inmediatamente las para. En cambio, la mía siempre las trae levantadas, no importa lo que pase, pero cuando se trata de sumisión o de que está relajada, las agacha. Es misma conducta, mismo ambiente, pero ¿qué significa eso? ¿Qué lectura le pudiera yo dar? Porque estuve batallando cómo te hago la pregunta y que me la entiendan más que nada, ¿verdad? Es nuestra línea de entrenamiento y veo esa situación. Obviamente estar viendo porque ellos están viendo ahorita el programa. ¿Qué lectura le puedo dar yo a esas dos condiciones, misma raza, mismas condiciones externas e internas, pero sus orejas completamente diferentes? Lo que pasa es que, aunque se supone que técnicamente este set de 13 comportamientos, que son los que señalas tú, Ajá. son universales para todos los perros, ¿no? Okay. Pero cada perro va a interpretar los estímulos de una manera distinta, ¿no? Cada estímulo va a significar una cosa distinta para cada perro. Y es ahí en donde tenemos que individualizar las cosas, ¿no? Susan Cloutier
eh, tiene un ejercicio muy interesante que es estarle preguntando al perro todo el tiempo cómo te sientes con esto. Hijo, ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quieres o no quieres? ah, 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 fíjate, ay, híjole, es que eso es, dice maestro Esteban, yo creo que eso suena algo tan nuevo, no sé si llamarlo En nuevo, ridículo tan incluso. ridículo. Sí, Se vale hablar de uno mismo, Pablo. claro. Es que constantemente lo estamos haciendo nosotros. Y ya sabes con qué lo usamos. Es que justamente hacia allá iba eh, la otra plática que estaba eh, 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 mientras estaba planeando esto. Y es bueno, a ver, ¿confías en lo que tú puedes ver, sentir, escuchar, tocar, oler, saborear? ¿En serio confías? Yo digo que no. ¿Cuántas veces eh, en un mes regular estamos, oye, huele a gas, oye, está temblando, tocaron la puerta? El ser humano tiene esta capacidad de cuestionarse si lo que está percibiendo es real. Y aunque parezca un desarrollo filosófico avanzado, no lo es algo que hacemos muy comúnmente. Necesitamos validar que lo que están percibiendo nuestros sentidos tiene una conexión con la realidad. Los perros no. Si un perro cree que tocaron la puerta y va. Ajá, No se cuestiona. no se lo cuestiona. Y no va a dejar de comunicarle a todos los demás lo que está pasando si cree que es muy relevante. Estas pautas de comunicación así funcionan. Ajá, pero tienen características de escalada. En este caso que estaba platicando, señor Esteban, hay algo que se llama, que es un sesgo cognitivo de base. En humanos lo podemos interpretar muy fácilmente con optimistas contra pesimistas, ¿no? Si tu expectativa general de que las cosas van a ir bien, o tienes una expectativa general de que las cosas van a salir mal. Y así te enfrentas al mundo. Y eso va a tener muchísimas consecuencias eh, sobre cómo enfrentas la vida. Con los perros sucede exactamente igual. Oye, Depende. Pablito, Sí, dale. sí. Bueno, antes de que se me olvide. ¿Sería prudente pedir permiso, traducir? No, yo creo que sí no nos va a dar permiso. Traducir el artículo si tu perro es optimista y lo El, compartiríamos por aquí. el de Mark, ajá. Ujú. Sí, sí. Eh, porque, y tal vez ya nos ha pasado, ¿no? No es lo mismo eh, pasear por la cuadra de tu casa, donde ya conoces a todos los vecinos, sabes a qué hora pasa el camión, sabes a qué hora sucede todo, que de repente ir de compras a Tepito, ¿no? Por poner un ejemplo como muy mexicano. ¿Por qué? Porque a pesar de que en ambos casos estás caminando en un lugar, en un lado estás tranquilo y sabes que pues vas a ir a hacer lo que tienes que hacer y listo. En el otro estás al pendiente de que no te vayan a saltar. Y la respuesta a eso fisiológicamente al final del día es muy distinta, ¿no? Tal vez no se han tomado el tiempo de notarlo, pero duermes muy distinto ese día por la cantidad de estrés que tuviste que digerir en ese momento. Eh,
Y la conducta que menciona Esteban es bastante común, eh, en donde no notamos que hay perros más sensibles que otros a los estímulos. Y entonces, esta conducta de baja intensidad, de solamente hacer las orejas hacia atrás, que en etogramas como los de Roger Abrantes, eh, podemos identificar definitivamente del lado de las conductas de apaciguamiento, sumisión eh, y agonísticas, está, está muy al centro del espectro. O sea, no es una conducta que me esté indicando algo muy grave. Lo único que habría que vigilar es que esa conducta no vaya escalando. Es decir, que se quede en esa incomodidad ligera, que rápido se vaya a esa emoción y que pueda continuar el perro eh, con su vida normal, ¿no? Que es un poco el entrenamiento en resiliencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay comportamientos y hay maneras de percibir el estímulo en los cuales no vamos a poder llegar a un contracondicionamiento total, porque es muy difícil. Y requiere de muchísimas repeticiones de repente hacer ese tipo de cambios, aunque hay procedimientos para tomar algunos atajos al respecto. Pero hay perros con los que nunca vamos a llegar ahí. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y cuando nos enfrentamos a un perro que tiene este tipo de sensibilidades, lo importante sencillamente es vigilar que el perro sepa que entendimos su señal de comunicación y que no necesita hablar más fuerte. Es decir, ok, ya, identifique que esto no te gusta, bueno, dejamos de hacerlo. O necesitas un descanso, órale. Ajá. Porque me parece que está muy bien fundamentado un estudio que se hizo justamente aislando las señales de anticipación positiva, que es el perro con las orejas hacia adelante y esperando obtener una recompensa, contra cuando las bajan, como una señal de frustración. Entonces, muchas veces lo que hay que cambiar ahí nada más es la rapidez con la que otorgamos la recompensa. ¿No? Pero el estudio fue específicamente sobre anticipación positiva y frustración. Necesitaría muchos más datos para intentar saber el, el por qué el perro del que nos está platicando Esteban está teniendo el comportamiento. Ahora, Pablito, aquí cabría añadir también las habilidades de enseñar al perro a relajarse. Yo siempre he jugado con eso. Es que justamente como no permitimos que el perro se desarrolle de una manera natural con su mamá, sus hermanos, etcétera, etcétera, es lo que siempre se nos olvida enseñarle al perro. Siempre. ¿No? Eh, Siempre digo que una de las conductas más importantes, eh, uno de los entrenamientos que tenemos que hacer, sí o sí, con el perro, es sentarnos y estar tranquilos con él. El perro tiene que entender que cuando está con nosotros, está tranquilo. Pero si nada más le hago el caso al perro para entrenar, para salir, para jugar, el perro entiende que en el momento en el que me ve, tiene que ponerse activo porque vamos a hacer. Y es ahí en donde muchísimos dueños y tutores de perros la regamos. Porque creemos que siempre tenemos que estar haciendo algo con el perro.
Y precisamente, Pablo, hicimos hace tiempo, ¿no? Hicimos una clase aquí mismo por Canofilia, específicamente en este tema. Y yo creo que es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Se nos olvida enfocarnos tanto en esa idea de la relajación, porque queremos que el perro siempre esté activo, 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 activo. Muchas de las veces con tantos perros que tenemos, como en el maestro Esteban que presenta, que ya por naturaleza el perro es activo, si lo podemos llamar de esa manera. O sea, siempre uso el ejemplo de mi mentor. Cuando él trabajaba en la arena de básquetbol, reparando ¿cómo se llaman? Los refrigeradores para el hielo. Y como antes de un partido de básquetbol, todos los jugadores estaban que hasta parecía que estaban muertos, de lo relajado que estaban. Y llegan a la cancha a la hora de jugar y se están queriendo matar entre ellos mismos, obviamente, metafóricamente. Y yo creo que yo voy muy de acuerdo contigo, Pablo. O sea, muchas veces decimos y que el perro trae tal y tal cual, vamos a decir, habilidad. Bueno, si ya la traes, ¿por qué no trabajamos en algo que el perro le ha costado trabajo entender? Y esa es la idea de la relajación. Y fíjate que hay algo muy chistoso. Nos pasamos tanto tiempo intentando hacer que el perro nos haga caso que no nos damos cuenta que cuando no nos hace caso es porque ya está harto de hacernos caso. Ya, ¿Sí? ya se cansó de estar buscando nuestra atención. Ya, 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 ya vio que esa estrategia no le funciona y entonces es cuando empieza a ignorar. Porque el perro está diseñado evolutivamente para ponernos atención. Pero como no nos damos cuenta que el perro nos está poniendo atención cuando no le estamos pidiendo que nos ponga atención y no reaccionamos en consecuencia a lo que él está haciendo, el perro se harta. Dice, bueno, ya esto no funciona, no tiene ningún sentido que lo siga haciendo. Porque eso es eh, La sobrecarga, ¿no? sí, 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 es una conducta que como no está teniendo la consecuencia funcional que el perro está buscando, deja de presentarla. Eh, y son cosas, me parece, eh, muy, muy sencillas de, de aplicar, porque sí lo hago con mis clientes. Eh, y este tipo de pautas pequeñas, en donde nada más le dice al cliente, bueno, pues, de aquí a la próxima semana que nos volvemos a ver, ponle atención a esto, ¿no? Y dime cómo te fue. Son cosas que provocan cambios muy rápidos y muy naturales en el perro, que al cliente no le cuestan trabajo, que son muy fáciles de transmitir. Y entonces sí, de repente, ya cuando te dedicas a esto profesionalmente, pues, la verdad es que sí te da mucha risa cuando ves que un entrenador se está peleando con un cliente para que apachurre el clicker en el momento indicado, ¿no? Es para que tanto brinco estando el suelo tan parejo. Puedes ponerle atención a otras cosas en el medio ambiente que tú puedes hacer, que ya sabes hacer, que haces naturalmente, ponle atención a este detallito chiquito y los cambios son realmente diametrales. Fíjate, Pablo, si puedo interrumpirte ahí. Sobre todo la gente que se dedica a esto de manera profesional, yo creo que eso es donde se batalla más. En esto que estás hablando del cliente. Le exigimos demasiado. Le exigimos demasiado. Y muchas de las veces ni siquiera nosotros entendemos lo que le estamos tratando de transmitir al cliente. Si nosotros no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a explicar? Iván Bolovanov dice algo.
de que si no le puedes explicar un concepto que tú tienes a un niño de 6 años, es que tú no lo has entendido. Sí, y atribuido a Einstein, si la memoria no me falla, si no le puedes explicar algo a tu abuela, es porque no lo has entendido. Sí. ¿No? Y mencionabas algo también bien importante, Pablo. Es que es algo tan sencillo de que pudiéramos hacer, pero nos enfocamos en lo más difícil todo el tiempo. Pero, porque, y también Michael Ellis siempre nos decía, es que el buen entrenamiento es súper aburridísimo. Y eso es lo que muchas de las veces nosotros como que nos dedicamos a esto, no nos cabe esa idea de entrenar algo aburrido. BD es súper aburrido, Pablo. Y yo creo que todavía no hemos preparado a nuestros clientes lo suficiente para entender que esas cosas que son aburridísimas van a jugar un factor muy importante en un futuro. Y eso es lo que la gente todavía no podemos entender. Que esas cositas pequeñitas como describes, que son relativamente sencillas, es lo que va a marcar la pauta en muchas ocasiones. Fíjate que Roger Abrantes tiene una frase que me encanta, que dice, a veces hacer mucho es hacer poco es hacer mucho y hacer nada es lo correcto. Barajala más despacio, Pablo. Es- Por ejemplo, ¿no? El típico, tocan la puerta y el perro se vuelve loco porque tocaron la puerta. ¿Pero por qué se vuelve loco el perro porque tocaron la puerta? Ah, bueno, porque sabe que vas a ir a abrir y que va a haber una persona del otro lado y que va a pasar algo interesante. ¿Qué pasa? Llega un entrenador y entonces, bueno, entonces es muy fácil, le vamos a enseñar al perro sentado, quieto, Dimensiones vete a eso, tu Pablo. lugar, para Dimensiones que eso, deje de Pablo. tener ese comportamiento, ¿no? Ese sería nuestro ejemplo de hacer mucho. ¿No? Ok. Si lo cambiamos por un hacer poco, pues sería la estrategia de Turing, ¿no? Le dices al perro, sí llaman a la puerta, pero no es para ti, pues dices al perro, va a pasar algo, pero no tiene nada que ver contigo, por lo tanto, no necesitas desgastarte y ya voy yo y abro la puerta. Pero lo correcto en realidad sería romper esta relación entre que tocan la puerta y pasa algo. Si el perro se acostumbra a que todo el tiempo están tocando la puerta y no pasa nada, el perro sencillamente va a ignorar la puerta y ya. Digo, con la puerta es muy difícil porque por ahí entramos y salimos y hacemos muchísimas otras cosas, pero muchas veces esto sucede porque el perro se emociona porque sabe que van a abrir la puerta y sabe también que cuando abren la puerta regularmente sale a pasear y entonces se emociona porque cree que va a salir a pasear. Y entonces cada que tocan la puerta, dice, bueno, vamos a pasear. Y se prepara para pasear y no. Oye, Entonces es bastante oye, frustrante para el perro y esto se va incrementando. ahora vamos a preguntarle al maestro Esteban si todo esto hace sentido. Bueno, para mí queda claro. Pues a mí como te digo, sí tiene sentido todo lo que están diciendo y desde el momento en que hay que individualizar el perro me estoy imaginando, están hablando y me estoy imaginando mi conducta cuando voy a salir Un perro. con la perra. O sea, ella sabe que si ya traigo la chamarra roja significa paseo. Si traigo la correa en la mano significa paseo. Ahí Sabe que voy a mencionar algo antes de que se me olvide. No sé si es la número 1 o la número 2, Pablo. Pavlov siempre está en nuestros hombros. Pablo siempre está en nuestros hombros. Y eso es lo que también a veces no ponemos atención. Hagamos lo que hagamos, Pavlov siempre está en nuestros hombros.
Otra cosa que, ya que mencionó esto, Pablo, y si estoy hablando mucho, cállame, Adelante, adelante. de que muchas de las veces piensa la gente que cuando se habla del condicionamiento pavloviano solo significa comida. Y no, no solamente es sonar un sonidito y darle comida al perro. Eso se aplica en todos lados. Se te apagó el micrófono. Sí, Y por lo que hace el maestro Esteban hace mucho sentido. Y es lo que estabas platicando tú también, Pablo, de la relevancia de cuando vas a abrir la puerta. Ese es el ejemplo, más o menos igual. sí, y es que justamente esta rama del entrenamiento superpositivo, pues en realidad casi no se comida. El entrenamiento positivo de veras eh, también ve a la comida como el enemigo a vencer. Y es que la comida es un gran atajo con el que nos quedamos pegados muchas veces, pero Ujú. no es así. Y fíjate que hasta con el uso de comida mucha gente ni siquiera tiene idea cómo. Y luego con todo respeto. Ahora, si vamos a poner un poquito más, hablando más a profundidad, pues la conducta del perro debería ser recompensante por sí sola. No existe mejor reforzador que la libre elección. Siempre, como regla, cuando enseño obediencia, es, ok, vamos a enseñar la obediencia al perro, pero cada que le das una indicación al perro para que haga, el perro siempre tiene que tener otras dos opciones. ¿Sabes dónde me lleva eso? Que esas son las dos opciones. Darle al perro la opción de decir que no. Darle al perro la opción de decir que no y darle al perro la opción de decir quiero hacer otra cosa. Y es ahí cuando Híjole. ves entrenamientos en donde siempre está el bote de comida, la cubeta de agua. Si ahorita quieres ir a comer y no quieres entrenar conmigo, está bien, ve y hazlo. Y si quieres, Fí- luego regresas y seguimos entrenando. No te pierdes de mí. Fíjate que Iván hace algo muy parecido con el juego. No se enfoca tanto en la comida, pero más sin embargo, sí es el juego. El perro puede jugar hasta que el perro le dé la gana y tomar descansos cuando el perro le dé la gana y regresar a jugar cuando el perro le dé la gana. Pero aquí viene una cosa bien importante en este punto, Pablo. Al perro le das la opción de decir que no. No sé si lo has mirado con Ken Ramírez. Le das la opción de, en el caso del agua, de la comida, de lo que sea. Mucha gente todavía tiene esa poca credibilidad de que cuando al perro le das la opción de decir que no, tu performance va a aumentar de una manera considerable. Todavía tenemos esa resistencia en esto. No no sé cuál sea la razón, quizás no se haya introducido la idea tal como se quisiera proyectar, pero si al perro le das la opción de decir que no, más te va a decir que sí. Si al perro le das una tercera opción, más te va a decir que sí. Y no lo digo que te va a decir que sí simplemente en que se siente, se eche y se quede quieto, sino en otro, un poco más allá de todo esto. Y todavía tenemos conflicto con eso. Fíjate que eso me tocó aprenderlo con Silvia Turner. Ah, a los animales de vida silvestre bajo cuidado humano, ya no puedes hacerle restricción calórica. Entonces, los horarios de comida son muy regulares y no puedes jugar tanto con Con la, comida para el entrenamiento y no puedes utilizar un tipo de comida específica para el entrenamiento porque si el animal no quiere entrenar, es por algo y debes respetarlo. Si esto se vuelve una característica frecuente, tienes que revisar muy bien qué es lo que estás haciendo mal en tu entrenamiento porque algo no le está gustando. Y si el perro no lo está disfrutando y tú no lo estás disfrutando, deja de entrenar.
¿Para qué lo estás haciendo? Pero es que ahí es donde existe el gran conflicto, Pablo, que la gente cuando el perro deja de entrenar lo interpreta de una manera diferente. Lo interpreta que el perro es, ¿cómo se llama? Stubborn, Necio. que el perro es necio, que no tiene drive, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Cuando en realidad el perro lo que quiere es descansar. O, o- O retirarse, bueno, si lo podemos de esta manera, retirarse. sí, y es ahí en donde, Y allí es, espérame, y allí es donde también yo le podría llamar, que esa es una conducta natural del perro cuando quiere retirarse de alguna cosa, por sí solo, sin que nadie se lo pida. y es que, por ejemplo, ¿no? Posesión de recursos. ¿Qué haces si el perro te gruñe cuando te acercas al plato de comida? Pues te alejas y ya. Así de sencillo. Te nombro tres cosas sobre eso: Claro. posesión, agresión y, ¿cuál era el otro? Conflicto. Elimina posesión, elimina conflicto y eliminas agresión. Si el perro está comiendo y si tú te retiras, pues eliminas el conflicto y la agresión no aparece. Y si el perro hace algo que no te gusta que haga, lo que te tienes que preguntar no es cómo quitarle ese comportamiento, sino qué hiciste tú para provocar ese comportamiento y dejar de hacer. Sí. Así de sencillo se resuelven básicamente todos los problemas de comportamiento. Sí. Te puedo mencionar un ejemplo que pasa comúnmente con la protección del recurso, que la gente lo mira. Y yo creo que ustedes lo han mirado bastantes veces, que el perro está obsesionado muchas veces con pedazos de papel, con pedazos de papel del baño higiénico, ¿no? Y que mucha gente se lo quiere ir a quitar. Si el papel higiénico se va a comer un pedazo de papel, pues déjaselo, no tiene un riesgo que el perro se te va a enfermar, que se te va a morir, ni nada de eso. ¿Para qué quieres conflicto con algo que ni le va a perjudicar al perro ni a ti que lo tenga? O sea, de allí comenzamos también. Todos estamos obsesionados con tener posesión de lo que el perro tiene. Y ahí es donde generas más conflicto todavía. Dice Amber Batson, si la memoria no me falla, debemos de intentar dejar de guiar el comportamiento del perro y debemos empezar a enamorarlo de las cosas que queremos que haga. No, Ahora, no se trata de que nosotros llevemos al perro hacia un lado, sino de que el perro se interese en ir con te, te- nosotros. te aviento la frase de mi mentor. Adelante. Se trata de que el perro haga las cosas que yo quiero, pero por las razones del perro y no por mis razones. Se trata que el perro deje de hacer las cosas que a mí no me gustan por las razones del perro y no por mis razones. Si lo podemos mirar desde ese punto de vista también. Y es Y, que, y eso es donde hablas de ahí del enamoramiento que el perro tenga que hacer y que tú lo convenzas de una manera con lo que el perro ya quiere hacer. y es que si lo ponemos en palabras como más extremas, eh, no es lo mismo obligar al perro a hacer cosas y pedirle que las esté haciendo todo el tiempo y estarle dando órdenes tal cual, que lavarle el cerebro al perro para que quiera hacer las cosas que nosotros queremos que haga, ¿no? Que hace años se hablaba mucho de este engaño, ¿no? Mientras yo creo que que estoy entrenando al perro, el perro cree que me está entrenando a mí, Pues esa es al menos en nuestro caso, esa es la idea. ¿no? Porque creo que el entrenamiento realmente tendría que tener este
este propósito de saber exactamente qué es lo que el perro quiere lograr, quiere obtener o quiere alejarse de, y darle exactamente eso a cambio de un comportamiento que queremos que haga. Y es el concepto de la recompensa funcional. ¿Qué querías obtener al realizar este comportamiento? Te lo voy a dar, pero te lo cambio por esto. Oye, aquí viene el conflicto de no le des comida al perro de la mesa, ¿no? Que tú y yo lo hemos comentado varias veces. Hazlo y se acabó. Así de sencillo. De los ejercicios que más recomiendo a mis clientes, bueno, el perro te está pidiendo comida de la mesa todo el tiempo. Muy sencillo. Cuando empiezas a comer y cuando terminas de comer, dale. En medio no. Y el perro solito se va a empezar a acostumbrar. Ah, no tengo por qué estar pidiendo comida todo el tiempo porque ya sé que me la van a dar. El Entonces, ¿para qué perro, la pido? el famoso perro optimista. Ajá. Simplemente hay que darle predictibilidad a las cosas para que el perro sepa exactamente qué va a pasar la mayor cantidad posible de tiempo y eso le va a dar un estado de confort general porque ya no tiene que estar buscando y buscando y buscando la consecuencia si ya está seguro que la consecuencia va a suceder. Ya está seguro Sí. que la consecuencia va a suceder. Fíjate, ¿quieres que leamos los comentarios? Yo creo Sí, que adelante, adelante. a ver, ¿quién tiene abierto? Ahí estamos. Daniel Almaraz, debe aprender a no hacer nada, tener momentos de calma. David Cordero Jiménez, correcto. David Cordero Jiménez, por eso digo, no soy entrenador. Creo que primero debo de estudiar su comportamiento, actitudes y aptitudes, ver, aprender cómo se comunican entre ellos. El ser humano me guía, el perro me enseña. Otra vez, David, ningún perro es igual, cada uno tiene su personalidad y así como sus estados de ánimo. Y el último comentario de David, también de Cordero, es un grupo de profesionales internacionales. Subí un video donde les doy de comer a 5 cachorros en un cartón de huevos y lo que recibí fueron burlas. Ahí me doy cuenta de muchas cosas. El resultado fue y es lo esperado. Bueno, en ese aspecto, aquí nos están también echando a nosotros madrazos. O sea, eso, y nos van a seguir echando madrazos porque muchas de las veces hacemos cosas que la gente no entiende, que para la gente ordinaria es algo es tonto y todo. Eso es normal y a donde quiera que nos vayamos a ir, va a ser lo mismo. Entonces, que a nuestro amigo David, que no se desanime por eso. Eso es muy normal. Y aquí, Me pasa mucho cuando doy clases de enriquecimiento ambiental, ¿sí? ¿no? Oye, o cuando hablamos de BD, ese es todavía más tonto el ejercicio, mucho más tonto por fuera. Hace muchos años, parte de la base de los entrenamientos que daba a mis clientes es, a ver, vamos a dedicarle una hora al perro. Te agarras un libro y lo vas a leer. Y vas a estar ahí sentado leyéndole el libro. ¿Por qué? Porque necesito que el perro se acostumbre tanto a tu voz y que el perro significa que durante esa hora de tiempo no nos vamos a mover, no vamos a hacer nada. Y el perro solito empieza a bajarle a sus niveles. Solito, solito, solito. Porque la conducta de los animales no humanos es muchísimo más funcional que la del humano. Eh, el perro, si algo no es productivo, no tiene una función, no tiene una consecuencia clara, efectiva y buena para su vida, no lo hace. Y regresando a nuestro amigo David, pues cada pedrada que nos avienten, pues hacemos una pared y la pared va a estar más fuerte. No eso que no lo haga que se desanime. Sí. So, Alguna vez en un curso alguien se salió porque eh, estaba enseñando enriquecimiento ambiental sin naturaleza, ¿no?
Entonces pues, tenía las bolsas de súper, unas maletas, cosas que jamás un perro en vida libre se va a encontrar, ¿no? Entonces eso no era enriquecimiento ambiental. Y yo así, bueno, puedes pensar lo que quieras, pero inténtalo y luego hablamos. Sí, así es que es nuestro amigo David que le siga para adelante. Una de las cosas, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, esto con lo que le vamos a mencionar a David, que cada que haga un experimento tome nota de todo lo que hace. A qué hora hizo esto, cuántas piezas de comida, si usa comida, que si el juego esto, aquello, que tome nota. Yo creo que eso es algo muy útil, porque dentro de 3, 4 meses o un año o 2 años va y compara lo que escribió en ese tiempo, va a ser muy diferente a lo que está haciendo en 3, 4 años después de hoy. Tome nota. Y además, digo, hay muchas maneras de diferenciar eh, qué es un entrenador profesional y qué no lo es. Pero una de ellas que me gusta mucho es que un entrenador profesional diseña estrategias a partir de datos. El otro está improvisando, ¿no? Por mucha experiencia que tenga haciendo las cosas, va a ir improvisando dependiendo de lo que el perro le dé en ese momento. Entonces, no desarrolla esta capacidad de predecir qué es lo que va a pasar como para poder establecer qué es lo que va a hacer. Es predictivo, reactivo, el entrenador. Que nunca puedes olvidar esta parte reactiva. Tienes que reaccionar en consecuencia al comportamiento que está sucediendo en ese momento. Pero si no te entrenas a ti mismo para reaccionar de una manera adecuada, te apuesto que la mayoría de las veces vas a reaccionar de una manera que no querías o que no es la más eficiente para manejar a ese perro en concreto. Oye, otra cosa que mira, que ya para terminar con esto con David. Pablo, ¿te acuerdas que hablábamos también de este tema predictivo, reactivo, que nosotros como entrenadores tenemos que ser predictivos hacia el perro y que también nos tiraron piedras, nos tiramos que ya hasta son psíquicos y ya se creen psíquicos que pueden predecir. Y esa es la mente tan pequeñita que tienen estas personas, Pablo. Porque yo te puedo predecir ahorita que me voy a poner de pie. Te puedo predecir ahorita que me voy a quitar los audífonos. Te puedo predecir ahorita que voy a tomar mi botella y voy a darle un trago de agua. Y así de tan pequeñita tienen su mente, que ni siquiera pudieron discernir algo tan pequeño y tan importante que te puede servir para el perro. Así es que mi amigo David no se desanime, no se desanime, que también que tome nota y que si hay alguien con quien él se sienta cómodo para aprender, adelante, porque el aprendizaje siempre va a estar allí. Uno nunca va a terminar de aprender. Y no porque Pablo sea mi amigo, pues te recomiendo que venga con Pablo. Tienes, tienes sus cursos aquí y son completísimos. Él y yo tuvimos pláticas de 7 horas y no estar de acuerdo entre él y yo. Y eso nos hizo, a mí por lo menos me ha hecho crecer así. El de estar en desacuerdo con alguien no tiene nada de malo, pero si hay alguien que nos empieza a tirar piedras, pues ni modo, pues al final de cuentas para mí no me afecta. El que se pierde del beneficio de la enseñanza y del conocimiento es aquel con la mentalidad así de pequeñita. Sí, fíjate que ahora sí que aprovecho que veo que se conectó Ariel Noyola a la transmisión. Él me recomendó cuando estábamos en la discusión de el uso del prank collar, me recomendó seguir algunos adiestradores para identificar eh, qué es lo que pensaba al respecto de sus entrenamientos eh, en términos de fluidez y estado general del perro. Eso me llevó a escribir una entrada de blog ah, sobre ah,
la ilusión de la obediencia perfecta. Sí, y en uno de ellos muy específico, ahorita no recuerdo el nombre, pero era con una mujer. Cuando estaba revisando su perfil de Facebook, pues sí, ¿no? Ves al perro muy bonito, muy con un drive impresionante, una alegría en la ejecución de los ejercicios. O sea, el perro se ve en realidad muy, muy bien. Y de repente me topé justo con un video de entrenamiento de la misma persona. Y entonces, de inmediato, en cuanto están entrenando, ves cómo le bajan las orejas al perro. Ay, ahí está el detalle. Ajá, ¿no? Después el video desapareció. Ah, pero es que muchas veces para identificar cuáles son las consecuencias que está teniendo sobre el perro el tipo de entrenamiento que estamos realizando, no nos tenemos que fijar en el momento del entrenamiento. Nos tenemos que fijar en otros indicadores que me pueden estar señalando que tal vez la cantidad de estrés que le estoy metiendo al perro es demasiada. Y no se va a notar durante el entrenamiento. Se va a notar en otras partes. Cuando el perro Ay, no puede descansar, cuando el perro ese no entra en fase REM de sueño, cuando de repente te REM. diarreas. A ver, espérame, te voy a interrumpir un poquito. ¿Podríamos explicar qué es REM? Digo, yo Y sé la que es diferencia REM. entre humanos y perros. Ujú. Sí, porque eso es importante siempre señalarlo, ¿no? Y es algo también que para humanos es súper importante, ¿eh? Pero, y pues yo creo que para todos los animales, ¿no? Pero bueno, obviamente estamos hablando aquí de los perros, porque sí es importante, ¿no? ¿Qué es REM? La fase REM del sueño es donde el cerebro en realidad puede descansar y se caracteriza porque mientras los ojos están cerrados, los globos oculares se están moviendo rápidamente. Ajá. Un movimiento como de temblor en- en el ojo, y eso indica que se apagaron muchas funciones del cerebro. Entonces el cerebro entra en, por fin puedo descansar. El ser humano solo entra en una o dos fases REM durante el ciclo de sueño. El perro entra y sale varias veces y por eso también se despiertan mucho. Oye, Pablo, una nota aparte. ¿Y tu REM cómo es? Y fíjate, ya, me, ya mejor ya me sé la respuesta. Sí, la verdad es que yo duermo muy tranquilo. Ok, regresando al otro punto que estabas mencionando. Y aquí es donde yo miro esta situación con muchos perros de alto rendimiento, que a la hora de estar haciendo el performance, no notas eso. Pero cuánto perro, cuando no está dentro de una arena haciendo un performance, no lo empiezas a mirar que está de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Nunca se tranquiliza. O que están mordiendo la transportadora todo el tiempo. O que se están rascando todo el tiempo. Y ese es un punto muy importante que acabas de mencionar aquí, Pablo. Y es ahí donde yo comúnmente le llamo esto a un falso positivo en la mente de la persona, del entrenador en turno. Porque miras un performance de alto rendimiento, entre comillas, que lo vamos a decir bueno, piensas que todo lo demás está bien. ¿Cuántas veces no hemos ido a mirar competencias, Pablo? Y todos los perros ladre y ladre dentro de sus transportadoras en sus camionetas. Y eso me ha tocado verlo aquí. Y, y es, es interesante ver cómo la gente que hace perro deportivo de repente se casa con la idea de que así tiene que ser el perro por, Espérame, por Pablito, una consecuencia del entrenamiento te que te- va a tener te un tengo, reflejo directo en el performance.
Te tengo que interrumpir porque este mensaje como que no sé, yo creo que nunca hablaste de maltrato, pero nombre del adiestrador y link del video, por favor. La única mujer que te mencioné es Mia Scouter. Si te Ajá. refieres a ella, sería muy importante que probaras con evidencia el maltrato en sus entrenamientos. Es que nadie mencionó maltrato. Justo como lo mencioné en la plática pasada, no se trata de que alguien venga aquí y diga, ah, eso es maltrato, eso está bien, eso está mal, esa herramienta. eh, no va por ahí la cosa. Ajá, ¿por qué? Eh, También voy a dar un curso al respecto de eso. Tienes que por lo menos tomar en cuenta los factores que toman en cuenta el enfoque multimodal. Ajá. Eh, para poder determinar de una manera más o menos precisa si el perro está siendo maltratado o no. Y tienes que definir el maltrato y o sea, es un montón de cosas más. En donde te tienes que involucrar realmente en la vida del perro para saber algo por el estilo. Eh, y eso está muy difícil, ¿no? Eh, de lo que intento hacer aquí en este programa es sencillamente y- intentar desviarlos un poco de esta visión de túnel que me parece que tienen. ¿No? Porque están muy, muy concentrados en un punto y me parece que no están observando otras cosas que están sucediendo alrededor de ese comportamiento que están observando o que están buscando. Y ya, no es, a ver, ponle atención un poquito más para acá, ¿no? Muévete 2 centímetros de donde estás y la perspectiva va a ser distinta. Este, y me encanta el tipo de comentarios que hacen. Eh, 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 Jacob, yo hace muchos años competía. No tengas duda de eso. Ahora, y de por parte nuestra, Pablo, pues igual, ¿no? Ahora, ¿qué deporte quieren? Hablar Mondio, PSA, ahora IGP, Rally, Flyball, Dog Diving, ¿qué más es la otra? Bird Hunting, Rat Hunting, ¿qué más? ¿Qué más? Y yo creo que muchas veces hacemos comentarios y se toma todo esto fuera de contexto y se lo toman personal. Sí, 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 sí. Digo, Y no va por allí, o sea que no va por allí. Hay una cosa que tú y yo hace mucho platicamos, Pablo, y decías una cosa bien importante, es que el argumento se tiene que sostener por sí mismo. por sí mismo. Ujú. Pablito, pues ya me hicieron la seña, ya sabes cuál es la seña, ¿no? Y de todas maneras ya llegamos ya estamos cerca del final de la transmisión. Este, pero sí, de hecho estoy planeando una plática aquí para Canofillas Sin Fronteras. Este, al parecer, eh, ya me dijo que sí. Alejandra Covarrubias, eh, la única competidora mexicana en tener un perro titulado en todas las obediencias disponibles en México, que es obediencia de federación, rally de obediencia y OSI, ¿no? Su perro está titulado en los grados más altos. Oye, por cierto, Pablito, también mi mentor está disponible, sería cuestión también de, pues quemamos Troya. De ver algo que sea digerible. Porque es bien difícil de entender a Mark.
Pablo, sí es difícil entenderte a ti. No han platicado con Omar. Ah, ¿no? ay, Pero pues muchas gracias a todos por estar aquí. ay, Dios, yo creo, mira, el último comentario dice Ariel Noyola Rodríguez, pues muestra las evidencias y sostengan su argumento. Bueno, o sea, mostrar la evidencia solo para mi orgullo, para mi ego, o cuál sería No, cuál sería? se refiere a la referencia sobre la entrenadora que me recomendó observar. Sí, pero bien, pues, quedamos donde mismo, Pablo. No sé si, obviamente, cuando lees un comentario, no tiene el mismo contexto de cuando estás hablando en persona. Voy a dar, yo creo, el beneficio de la duda ahí. Y si estoy equivocado, ah, pues ofrezco disculpas. Pero es que esa pregunta nos la han hecho antes. A ver, enséñame tu perro, cómo lo haces. O enséñame que si tú haces esto y lo has titulado así. ¿Para qué? Para mi orgullo. Pues yo tengo mi orgullo aquí solo y no lo necesito mostrar a nadie. Soy orgulloso, soy egocéntrico, lo que ustedes quieran. O sea, No, el simple hecho de que me des una respuesta como dices, a ver, muéstrame. O sea, pues, ¿quién eres? y sobre todo cuando acabo de establecer que para establecer lo que intentaba establecer Ariel, sería necesario observar otros indicadores y no los videos de 1 minuto que hay en una página. Pero, Pablo, pero seguimos quedando donde mismo. O sea, muéstrame, Pablo, muéstrame. ¿Dónde? Como dice Mario, si me dicen que siempre digo, muéstrame. Pero, ¿se pasa qué? O sea, ¿cuál es la meta? Si no nos has convencido en tantas pláticas que hemos tenido contigo, Pablo, pues no me vas a convencer ahorita. Y no es mi intención convencer a nadie de nada. O sea, yo creo que también ya debemos tener una mente más madura. ¿No? Y, hay tantas cosas que opinar al respecto, pero ah, creo que lo más importante en muchos casos eh, es reconocer los trucos que te está jugando tu propio cerebro, Sí, ¿no? Reconocer en dónde tu propio procesamiento lógico te impide ver otras cosas, ¿no? Y creo que cuando abres esa parte de decir, oye, me puedo estar equivocando, tal vez lo que estoy viendo no es lo que está sucediendo, eh, porque hay un montón de fenómenos que suceden así en el cerebro humano, pues empiezas a aprender otra vez, ¿no? sí. Y cuando algo te causa ese ruido y tu cerebro te dice, no vayas para allá, pues ponerte en ese, ¿y cómo de que no voy a ir para allá? Sí, No, sí. quiero ver qué es lo que está. Eh, Ya lo, exactamente. ya, Yo creo, dejémoslo. sí, sí, sí. Sí, 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 es No tiene, o sea, no tiene ni caso tiene. eh, estamos muy acostumbrados a ese tipo de De estupideces. Ah, sí. Si estuviera Mario, diría cosas más fuertes ya para y quizás hasta nosotros también. y, sí, y pues bueno, Oye, Mario, hoy Pap, tengo que ir más temprano. Dime. ¿cuáles son cómo son etapas o algo así? ¿Cómo es no sabes lo que no sabes, sabes lo que no sabes? ¿Y cuáles son las otras dos partes? Primero no sabes lo que no sabes. Después sabes
que no sabes lo que no sabes. Después, no sabes lo que sabes y al final ya terminas sabiendo las cosas. Debemos de cuestionar siempre ¿Dónde nuestro están? propio conocimiento. Sí. Por más firme que sea nuestro conocimiento en un área, siempre tenemos que cuestionar si en verdad lo sabemos. Y así debe de ser todo el tiempo. La misma ciencia dice que te tienes que mantener escéptico. Así es. Pablito, pues yo ya me voy a Ahora sí, retirar. vámonos. Muchas gracias a todos los seguidores de Canofilia sin Fronteras. Estamos viendo, a ver, quiénes nos pueden acompañar la próxima semana. Como siempre, la invitación está abierta a todos ustedes si nos quieren compartir algo. Las puertas de Canofilia sin Fronteras siempre están abiertas a la discusión y el debate saludable hasta donde se puede, porque el estilo del programa es Oye, Pablo, podría ser una última, confrontativo, ¿no? fíjate, pues a pesar de que crecimos con esto también alrededor de gente que tiene sus perros de alto rendimiento, pues al final no sé si te pasó lo mismo a ti que a mí, nos fuimos más por el perro de compañía, porque ahí es donde miramos más necesidad. Mm. Entonces, mi idea era también hacer una plática sobre la caminata sin que el perro te jale la correa, dirigido, vamos a aclarar aquí, dirigido al perro de compañía. Ese lo podemos platicar Sí, claro. y decidimos después. Va que va. Bueno, gracias, Pablito. Te llamo ahorita en privado, te voy a presentar a alguien. Vale, pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.